¿Comenzamos? Bien, llegamos pero vamos. Timeado no, lo siguiente. Madre de Dios, ¿cómo estamos, ¿Cómo estamos, gente? Por favor. Bueno, en vivo, gente. La conferencia de Capcom. Cero. Me imagino que van a mostrar mucho más del Street Fighter. Street Fighter. Oh. Showcase. A ver. Un poco más de Resident Evil. Welcome to the Capcom Showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. We have some surprises in store, and hope you enjoy the show. Let's Monster Hunter Rise Sunbreak. El DLC Sunbreak. I'm Ryozo Tsujimoto, producer of the Monster Hunter series. Thank you for tuning in to today's Capcom Showcase. We're excited to bring you the latest info on Monster Hunter Rise Sunbreak, which will finally be released at the end of this month. To kick things Como off, extraño Monster Hunter History, gente. trailer Me extraño un montón, Qué juego que me encantó esa serie. Me fascinó. No puedo recomendarse lo suficiente Monster Hunter Stories para móvil, la verdad. Y juegan en PC, que yo lo juego en PC también, o sea, es una barbaridad. Es una barbaridad ese juego. Yo me tengo que dar vuelta al 2. Podría jugar al Monster Rise también, tiene pinta. O sea que, no sé por qué, pero estos Monster Hunter me hacen... no sé, son raris. Capcom Presents. ¿Esto está cuánto? ¿80? Es que se ve raro, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llamaban esos. Let's go for a ride. Be careful! They're starting a fight. La puta araña de mierda, loco. How'd you like this? You look like you still got that fire inside you, old galleon. You do as well, good elder. What do you say? Full steam Uno de los mejores diseños de los monstruos. Massive Expansion. ¿Cuándo me dijo? El 30 de junio. Nice. Ya mismo. ¿Para cómo le atrasé si esto es directo? First, let me introduce the returning locale. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. You'll notice that the jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. Peleas, nada de Of course, historia. we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. Long-time fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. La historia, espinas. La historia que va en tema de esta generación de Monster Hunter Rise y Monster Hunter en general
Deja mucho que sea, sinceramente. No sé, va muy... Es como muy secundario. Y ustedes saben que a mí me gusta lo primario. Entonces saben qué tienen que hacer, comprarse el Monster Hunter Stories. En Monster Hunter Stories la historia es muy primordial. Y las mecánicas y el combate es una cosa espectacular. Gore Magala. Están mostrando un poquito... The flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Ah, mira. Ella estuvo en Monster Hunter 4. O sea, a la gente que jugó a todos los Monster Hunter dirán: ¡Oh, mira quién es, mira quién es! Yo solamente me di vuelta a Monster Hunter Stories. Habrá que ver cómo se comporta en ese punto. Va mucho a raid y lobby, ¿no? Sí. Es que a mí, yo jugué, tienen mis primeras impresiones de Monster Hunter World, que me lo compré en el PC. Se ve de puta madre, es muy divertido si juegas con amigos y demás, pero a mí me aburre lo que es en plan tipo ir al lobby, agarrar las misiones secundarias, hacer un poco de misión principal y tal, craftearte las nuevas armaduras, etc. Y después irte al mapa, ¿ya? Pantalla de carga, mapa, afuera, ya, trae demo. Ir al mapa y pegarte contra 5 o 6 monstruos y tal. Volver al lobby, pantalla de carga, y así es todo el puto juego. Y es como un poco, no sé, se me hizo bastante aburrido. Aunque el Rise en este caso tiene lo divertido que en Monster Hunter World no tenía que raidear a los monstruos. Spoiler alert, Monster Hunter Stories 1 ya se puede raidear a los monstruos. Y es 500.000 veces más divertido. Y solamente lo voy a dejar así porque en un momento de cierto capítulo pasa algo que a mí me hice caca y después me agarré esa caca y me la metí en el culo. O sea, fue espectacular. In the jungle locale introduced today, you'll be able to take on Astalos. The new switch skill swap system as well as new silk bind attacks will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for new players that will teach you the basic mechanics and moves. After mastering the basics, you'll be ready to take on other monsters in the demo. Oh, el Arzuros. Otro buen diseño de monstruo. Where you can take on an extra challenging version of Sunbreak's flagship monster, Malzeno. The demo supports multiplayer for up to 4 players, and there's no limit to the number of times you can attempt quests. Get an early taste of Sunbreak action with this free demo. You can download it from the Nintendo eShop and Steam store page. Also, we would like for you to keep 2 things in mind when purchasing Monster Hunter Rise Sunbreak, so you will be able to enjoy all the added contents. Me encanta que te explique. Necesitas 13 GB disponibles. Following Sunbreak's release, we plan to release a number of free title updates. Please enjoy this quick video preview of what's on the way. Sniper. Blanco. What? Lucent Nargacuga. Our first title update, scheduled for August 2022, will add Lucent Nargacuga. This monster will be a part of the first free title update to come to Sunbreak post-launch. Okay. In addition to the Lucent Nargacuga, we're also adding a new area, the iconic Forlorn Arena. With future title updates, we plan on including additional monsters, variants, and more. Our title update release schedule is as follows. The second title update is planned for a fall 2022 release. The third title update will come in winter 2022. And there's more to come in 2023. Each title update will include additional monsters and other elements. We hope you'll check them out. Está todo bien, padre, pero no es un nuevo monstruo. Es que
Basta, loco. Es que el sistema de Monster Hunter con la creación de monstruos es una vergüenza. Monster Hunter Rise Sunbreak will be released worldwide on June 30, es una vergüenza. 2022. Porque te agarran en Nargacuga, que es el monstruo que acaban de ver, y te dicen, te vamos a poner Nargacuga blanco. ¿Sabías que tenías Nargacuga negro? Y sabías que también tenés un Nargacuga verde ya. O sea, es el mismo bicho, tiene el mismo poder, tiene los mismos movimientos, solamente cambia de color. Y así, vamos, copiar y pegar de todos los demás. Hay algunos diseños que están de más, pero después empiezan a cambiar solamente el color y la cagan. Se vuelven Pokémon, pero muy fuerte. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom showcase. Gracias a ti. Nada de Monster Hunter Stories 2, Es que fue una cagada en venta. Es una pena. Street Fighter 6. Se sabía. Coming soon. The next generation of Street Fighter is currently in development and has something fun for everyone to enjoy. Fan favorites Ryu and Chun-Li will be heating up the battle stage right alongside some of the newest fighters, Luke and Jamie. With breathtaking new visuals, unleash unprecedented battles with the all-new battle system. Street Fighter 6 reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement. Qué lástima el bitrate del stream, ¿no? O sea, que yo lo puse a 1080, pero viste que se le va. O sea, el bitrate está como el ojete. Con mucho movimiento. Included is the first ever release of Red Earth outside of arcades, Hyper Street Fighter 2, 5 Darkstalkers titles, and more. 10 of the best fighting games from the arcade era are included in one package. ¿Quién va a jugar a eso? All of the titles included will be playable online. So play a match against your friends, or fight online against new challengers. Enjoy a full range of online matches. Capcom Fighting Collection will launch on June 24th, 2022. Pre-orders are available now. Please visit the official website for more information. Miren que está bien que los retros siempre llaman, ¿no? Pero ¿quién quiere jugar a Capcom Arcade Stadium has expanded. Capcom Street Fighter 2 coming July 22nd, 2022. Jodas. Le hace falta algo nuevo. Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger, Eco Fighters, and more, combined for a total of 32 arcade titles. In addition to a bundle that features all 32 titles, each title is available for individual purchase and features, with lots of quality of life options. Bueno, ¿sabes qué? Me gusta que exista. Will receive Sun for free when downloading. Me gusta que exista. The bundle porque titles is available for pre. Yo lo digo porque no quiero jugarlo, pero vamos a decir la verdad. Si alguien dice, uy, ¿te acordás? El Mega Man, loco, no sé qué. Que puedas ir a Steam y comprarte este juego, esta colección de juegos y quieras revivir Street Fighter 2, Mega Man y demás, y que lo puedas hacer fácil y rápido, me encanta. Me parece perfecto también. Next up is an update on Capcom's new team-based action game, Exoprimal. ¿Esto? Esto es nuevo, ¿eh? Hi everyone. Exoprimal. Kudo Hiraoka, director of Exoprimal. We have a new trailer to show today. Dinosaurio eso. Dinosaurios. Robots. Por eso se llama Exoprimal. World Premiere. A ver. I am the artificial intelligence, Leviathan. Leviathan. ¿Cómo se ve? Your personality indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, Ibius Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. Bikitoa Island. You have been selected for a live combat test. A live combat test. To complete their assignment wins. Es un juego de partidas. My archives encompass exhaustive records. ¿Qué verga está pasando en pantalla?
These annals are riddled with errors and institutional Es un juego de partidas, yo me muero. susceptible to mass delusion. Fascinating. Humans dread the other. You seek to evolve, yet you do not want to change. You tear down curtains, yet fear revelations. Even when what is revealed is of your own creation. Combat data is required to develop the exosuit. At Ibius, we're always reaching for better. Always. Humanity resists quantification, an interesting variable. Within your behavior lies the answer. What is variable shall become fixed. Humans, fight and die for me. Carnage module online. I call your attention to the unstoppable raptor horde. Calculating chance of employee retention. Chance calculated at 8.7%. Salió el ninja. You wish to survive. A more grueling combat experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Leviathan. Hay historia. ¿Hay historia? Es un juego de partidas. Exoprimal. Muy raro. Queda tan rara la combinación de... A ver. Now, I will get into more detail about the game. Ojo, a ver. Developed by Ibius Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. Okay. Leviathan appears before players as a massive human-like figure, or as a surveillance drone called a Watcher. Okay. The trailer shows Leviathan unleashing hordes of dinosaurs. Players will battle these dinosaurs after being forced into Leviathan's infinitely repeating war games. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our world? And why is Leviathan repeating these war games? Solve the mystery by playing the main game mode, Dino Survival. ¿Ya? ¿Hay historia? Ok. Let me provide a brief gameplay introduction. Exoprimal is a team-based action game. Action In game. Dino Survival, Team 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must Cada uno tiene follow su rol y directives tal. to the mission before their rivals to win. These directives will feature a dynamic mix of missions. In fact, we just saw some in the latest trailer. There's Dinosaur Cull, where teams must eliminate a specific dinosaur. In VTOL defense, teams protect a grounded aircraft from dinosaur onslaughts. In Data Key Security, teams escort a valuable asset to its destination. Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Hammer. In Energy Taker, teams compete to collect the most energy. You also saw a glimpse of a strange and terrifying No sé por qué eso le meten video a las peleas. Y porque es lo que más llama. situations where you directly engage enemy players. There are other times where you band together with rivals to take Si down no, por algo existe will keep players on their toes. la frase mucho texto. The missions change based on players' progression through the game. The experience La will be gente no different quiere every historia, la time gente you quiere play, Dharma, even in matches quiere with familiar números, surroundings and objectives. quiere números, quiere By playing un Dino montón de Survival, dinosaurios you'll y unlock tal. story sequences, and also earn rewards such as experience points to increase your player and exosuit levels. We'll provide more details about this at a later date. Now that we've detailed Dino Survival, let's move on to exosuits. We should see two exosuits today. Barrage is an assault role exosuit. It uses explosives to set areas ablaze and bombards enemies with ricochet grenades. Vigilant is also an assault role exosuit. It wields a destructive railgun to snipe from long range. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to upcoming announcements. We have one last announcement for today. Queda tan rara la... To my research facility. No sé.
Es como la combinación de robots y dinosaurios que no... Ah, la cámara, fuck. Se me da la cámara y me hacen raideo, tremendo. Barisap, muchísimas gracias por el raideo. Bienvenidos a todos. Oli, hola. En un momento que saco la cámara porque me imagino que se habrá quedado sin batería. Buenas, muchísimas gracias por estar. Acabamos de ver el juego nuevo de Capcom, Exoprimal. Bastante interesante. Thank you for watching. Thank you for watching. A ver, Capcom. Ojo, a ver, me sorprendió. Venimos de la comunidad de Sky por una recomendación. No, ¿en serio? Qué grande es Sky, loco. Qué grande es Sky. No. Juegardo. Sean bienvenidos, totalmente. Dragon Dogma. Decime que viene el 2 o viene algo. ¿Qué pasa con Dragon Dogma? Juegazo, loco. Tengo que jugar a Dragon Dogma. Sí, ya me la remera. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of Es raro este juego igual, games such as Yo lo tengo que jugar. Dark Arisen expansion to digital comics and a Netflix original animated series. In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of Dragon's Dogma, talking about how and what Dragon's Dogma came to be. So whether you're a longtime fan este juego es raro. Or curious about the series, we'll have something for you to enjoy. Está bien, We pero hope you check it out. Once a ver, mostrame. thank you all so much. Ah, me estás... No, me de jodas. Era para informar... Se viene Resident Evil. Era para informar que va a haber un stream de Dragon's Dogma para explicar las novedades. Espectacular. Producer of Resident Evil Village. Thanks to all of our fans, Village has sold over 6 million units worldwide. Whoa, Village. Everyone on the team is incredibly happy to see so many people enjoy the game. Sí, la verdad que fue uno de los Resident Evil más vendidos. The Resident Evil series continues to bring fun experiences to people around the world. ¿Vas a hablar del DLC o...? Fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. A ver. World Premiere. Oh, World Premiere. A ver. ¿DLC? Ese es el... Bueno, spoiler. El final de Village. Buena campera, por cierto. Hasta la presentación fue buena. Even Chris doesn't know I can do it. I want to live a normal life. Para. Están anunciando un juego nuevo. Este es el nuevo Resident Evil. Con esta chica como prota. She's near death. Ew, something just moved on her hand. Shut up. ¿En serio? No va a haber DLC del Village. Va directamente, vamos allá al 9. Leave now. Eso es nuevo, Go while you can. Pará, volvemos a la tercera persona. ¡Volvemos a la tercera persona! ¿What? ¡Este vuelve! ¡Y ahora es malo! Shadow of Rose. ¡Es un juego aparte! It's time. Marking the target. It's showtime! ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? The Mercenaries. Additional Orders. What? 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 Ethan Returns. Ethan Returns.
algo. Decime que viene para PC. ¡Ah! Reverse. El 28 de octubre de este año. ¡Madre de Dios, pero bueno! ¡Ah! We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last June. We think this new experience will be worth the wait. No puedo, This DLC includes 3 major features. ¿Con DLC? The third-person mode. ¡Pero bueno! People asked for this, and we were able to add it into the game. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. The Mercenaries returns with additional orders, in an arcade-style action game where focus has been put on the exhilarating feeling of defeating relentless hordes of enemies. New stages are included, as well as additional playable characters, such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. We've really fueled this mode up. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above, as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. The third edition is one you've surely been waiting for, an additional story, Shadows of Rose. Today, let me introduce just a bit of this story. Rose, the beloved daughter of the main protagonist Ethan, is now a grown-up main character in this new story mode. In this sequel to the main story of Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Volví. Shadows of Rose is set completely in a Shadow of Rose, tercera persona. Consciousness. Tercera persona. Creatures, but the world itself seems to be attacking you. Madre mía. The horror of the world itself being your greatest enemy. No, gente, me mató esto, Me mató esto, Ahora sí voy a jugar al Village, loco. ¡Buah! ¡Barbaridad! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Es que para mí los juegos de primera persona no estaban mal, pero no eran Resident Evil, loco. Gold Edition. No te voy a comprar, ¿no? Va a salir carísima, pero te voy a recomprar. El 28 de octubre, hermano. Terminamos el... Madre de Dios. Hacemos el especial de Halloween, lo hacemos full Resident Evil. Full Resident Evil lo hacemos. Este no. El reverse me puede chupar la pija, no te voy a mentir. Pero vamos, lo hacemos full Resident Evil. No sabes cómo me dejaste, padre. Casi me diré algo, me tuve que medicar y no soy asmático. Story of Village available on Mac, so that even more people can enjoy. Available on Mac? What? In addition, what? The main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. We're working hard on bringing you the ultimate immersive experience worthy of next gen in Resident Evil Village. Que diga Steam porque me voy a enojar un montón. Future announcements. ¿Cómo? Up next, a game that was announced just a few days ago. ¿Qué acaba de pasar? Acaba de anunciar la tercera persona para Mac. Y no sale ni en Steam, ni en Epic, ni nada. Me está descansando. No puede ser. No puede ser, no te creo. Uy, más de Resident Evil 4 Remake. ¡Woo! Pero bueno, Capcom, dámela toda, padre. Perdón, super estereotipo, perdón. Condor Wonder Roost. I've located Baby Eagle. Puso PlayStation 4, 5 de Steam. No, ya, es que era una locura. O sea, era perder ventas a lo bobo. O sea, vamos. En Mac. ¿Quién carajo juega en Mac? Que nadie se compra un Mac para jugar. Nadie, no ha pasado. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh?
A propósito, si esto sale, no creo que salga para PC al mismo tiempo, pero va a ser una muy buena oportunidad para jugarme Resident Evil 4. Nunca lo jugué. Nunca. Yo que lo vi jugar. Nunca lo jugué. You will receive our most sacred body. It begins now. Bueno, es el mismo, la misma demo que vimos. ¿Me vas a dar más contenido? If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Qué bien que se ve, ¿no? ¿Qué lo parió? This time, it can be different. It has to. Qué bien que se ve, ¿no? ¡Steam! ¡Wow! ¡En Steam sale de una! ¡Madre! Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi. Estoy temblando. Estoy temblando. Estoy temblando. Is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to es una reimaginación basada en el the 2005. Title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. No le llega el nivel con lo otro que hemos visto. Ojo, cuidado. Mira que este juego... A ver, que es una reimaginación, pero esto ya existía. Es un juego de 2005. Depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the seguirá las modificaciones que le hicieron al remake. Under the President of the United States. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the President. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. Claro, sí, va a seguir las decisiones del remake. Wait for him. The ganado. The experience of being attacked by hordes of crazed ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the ganado have been completely... The ganado. Let's take a closer look at the game itself. ¡Van a mostrar gameplay! ¡Oh, por favor! ¡Madre! Leon arrives at a dense and dangerous forest. We want to nail the feeling of loneliness and fear of not knowing what lies ahead, even more so than the original. Of course, there will also be thrilling battles. Me hace movimiento, padre. People Me hace movimiento en el arma. Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, and PC. Así se hace. March 24th. Así se hace. Así se hace una presentación, Capcom. Create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy. So please Bien. look forward to it. Thank you. Thank you so much. Madre de Dios. No, el otro con lo de la niña en grande, que es como un medio de minigame aparte, no se llamaba Resident Evil. O sea, era como una historia de ella. Más el Village, pero ahora en tercera persona, locuras. Both games are currently in development. Totalmente. For those that can't wait for the release, check out the following games. Y sale en octubre, gente, o sea, perfecto. O sea, ¿sabes lo que es perfección? Que te salga este juego así como para Halloween. Una locura. Vamos a jugar, En Halloween empezamos con Resident Evil 2, gente. Resident Evil 2 Remake. Hacemos Resident Evil 3 Remake. Nos jugamos al Village en tercera persona. Pero vamos. Voy a ahorrar desde acá en adelante, voy a ahorrar. Estos dos ya lo tengo. Voy a ahorrar para comprarme... ¿Qué? Salir 2.000 pesos capaz cuando salga el Gold Edition. Lo compramos. Lo compramos con toda la fuerza. Y nos compramos el 4. ¿Qué van a hacer? Como un paquete con todos los juegos. Pero estos ya están, ¿no?
Ah, sale para consola ahora, no entiendo. Which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3. These 3 titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing, as well as 3D audio for an even more immersive experience. O sea, es que son una locura, están re bien hechos todos. Los remakes son una locura. PlayStation 5 and Xbox Series X and Series Y salen para las consolas nuevas. Valid today, qué bien. In addition, PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current gen via the digital program and smart. Si tienes el juego, puedes hacerle un upgrade gratis. Bien. On the same date. Van todos remasterizados, no remasterizados, los remakes. Pero ahora en 4K y digital y tal. Sí, es una remasterización, la remasterización de los remakes. Toma. Welcome to the family. Qué grande, oh. Este tipo te daría un beso, flaco. Es que lo diste todo. O sea, yo estoy agitadísimo. Madre de Dios, cómo estuvo. That wraps up today's show. We hope you're as excited as we are about some of our upcoming games. Thank you to everyone, new and old fans alike, for tuning in. We look forward to sharing more updates with you soon. La mejor que hemos visto hoy, La mejor que hemos visto hoy. Le pondría un plato en mi mesa. La mejor conferencia que hemos visto hoy. O sea, la mejor. Juegos raros, han habido juegos raros, han habido juegos que so-so, pero la manera de terminar, aparte, todo lo que han sido en plan, ¿cómo te puedo decir? Espera un segundo. Todo lo que han sido en plan de gente de hablar, onda de que salga gente a hablar en persona, han salido en plan súper rápido, al grano, onda, hola, soy Hidemanacaca, no sé qué, no sé cuánto, vengo a hablar acá de mi juego, tira el título, tira de qué va, espectacular, o sea, espectacular, sin bromas estúpidas, sin ir al grano, todo el mundo sabía qué carajo iba a decir, lo dijo con gameplay, mostraron gameplay de todo mostraron gameplay con fecha. Una locura. Podemos ver de nuevo. Quiero ver esto de nuevo. Quiero ver lo de la tercera persona. Podemos verlo en la tercera persona de nuevo. Es que fue una locura. Es que no puedo creer que no haya tenido cámara. Y es que me estaba muriendo. Yo diciendo no puede ser. Es que no puede ser. No puede ser que me pongas tercera persona. No puede ser. Pensé que era cinemática, claro. Estos juegos se ven tan bien que pensé que era cinemática. Cuando veo que de repente me dicen tercera... Es que casi me muero. Es que casi me muero, Casi me viene algo. Es que quiero analizar. ¿Para qué? Estamos en Dragon Dogma. Que en Dragon Dogma me encantó. Dragon Dogma. Este sí no dijo nada. Dijo... Se va a venir un stream hablando de algo que se va a venir de Dragon Dogma. Tiraron las fechas acá. Ya, ¿en dónde? Capcom usa el Dragon Dogma canal de YouTube. Me voy. O sea, vino a hacer spam y se fue. Espectacular. El Kanda, vamos. Tsuyoshi Kanda, espectacular, genio total, maravilloso. Te chupo toda la chota. O sea, vamos, espectacular. Es que sí, realmente el Village fue una locura en ventas, la verdad. También con todas las pajas que se hizo la gente con la vampira esta, terrible. Yo no quería jugar al juego literalmente porque era primera persona, o sea, me parecía interesante para ver en streaming en YouTube. Yo también conozco la historia claramente, pero no para jugarlo. Y ahora me lo pones en tercera persona, es que yo me muero, Es que yo me muero, o sea, es para jugarse el juego en tercera persona, vivirla totalmente y después jugar este juego, la historia de Rose aparte. ¿Cómo se ve, Qué bien que se ve, madre de Dios. Es que es una locura, está en 1080, está en 1080. ¿Cómo se ve, Puedo hacer cosas que ni siquiera Chris sabe que puedo hacer. Re-engine, vamos, me puede remasterizar la chota también porque es una locura.
Ah, vuelve a la casa de las vampiras. Shut up. What's going on? Eso es nuevo, Eso que aparezca la onda. Igual el Khan había dicho que era como que Chris se estaba comunicando a través de más allá para ayudarlo o algo así, ¿no? ¿Y esta onda que la clonaron o qué? Oh, now we have a new little rabbit to pursue. A poner full farruca a pegar tiros. Shadows of Rose. Shadows of Rose. New content coming de Mercenaries. Esto, la verdad que... O sea, me imagino que harán, claro, una versión juego de mercenarios en Village. Y ahora podés ser la vampira y los jefes del Village. Me importa un carajo. Qué locura, morí. Con esto morí. Que se vea en tercera vez. Ethan y Return en tercera persona. Bueno, ¿cómo voy a jugar este juego? ¿Están preparados? Porque vamos, seriasa se viene. Aparte, locuras, o sea, locuras. Ustedes no saben la locura que es. O sea, yo vi el juego. Vos no podés. Esto es lo que se vio. Esto no es simplemente sacar lo que es la primera persona y poner un modelado en tercera persona. Tenés que modificar las cinemáticas. Esta parte es totalmente diferente en primera persona, porque ves todos los bichitos ahí, no es una mierda, porque está todo en pantalla, y de repente ves que la mina como que se va al costado y te ponen la pantalla en rojo como que te mordió. Esto, tener que hacer el modelado de la vampira esta mientras que agarra un cuerpo y que lo muerde, hay un laburo, hay una sacada de chota que yo no puedo ni empezar a medir. Esto no es sano, y yo acá con mi pequeño corazón me va a dar algo, Mirá eso. Locuras. ¿Cómo voy a jugar ese juego en tercera persona? El Gold Edition, Winter's Expansion. El reverse me puede chupar la chota. Y todo para el 28 de octubre de 2022. Por favor, que no se retrase. Por favor, que no se retrase. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village. Ven que quiero ver esto porque me fui a buscar la cámara, entonces me perdí todo esto. We think this new experience will be worth the wait. No va a valer. This DLC includes 3 major features. 3 measures. The third person mode. Gracias. Many people asked for this, and we were able to add it into the game. Soy parte. Soy yo. To see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. The mercenaries returns Esto no me interesa. additional orders in an Pero por favor, action game where focus has been put on the exhilarating feeling of defeating. Que DLC gordo, New stages are included. ¿Querías contenido? ¡Pum! Este DLC. Such as Chris Redfield and Heisenberg. O sea, a mí no me interesa, pero viene con una barbaridad de contenido. Es una locura. Y hay cooperativo. As Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. Hay cooperativo. ¿Mira? Bueno, puede ser fun. Edition, one you've surely been waiting for. An additional story, Shadows of Rose. Una historia adicional. Let me introduce just a bit of this story. A ver. Rose, the beloved daughter of the main protagonist Ethan, is now a grown-up main character in this new story mode. In this sequel to the main story of Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. How will Rose find freedom from her mysterious powers? The DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all 3 of these major additions.
In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28th, 2022. Resident Evil RE-Verse will also begin service on the same date, October 28th, 2022. Ah, mira. Hope that you are looking forward to it. No, la verdad que no, pero mira. How did you like that? No, me dejaste. As already announced, we're working on making the main story of Village available on Mac, so that even more people can enjoy Resident. Ah, eso es lo que dijo, que estaban trabajando en hacer la main historia para Mac. Evil. Claro, es que le tienen que sacar cosas porque la Mac no aguanta todo eso, pero. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. Ah, bueno, eso lo habíamos visto en la de Play. Experience worthy of next gen in Resident Evil Village. Toma. So look forward to future announcements. Up next, a game that was announced just a few days ago. La mejor que hemos visto hoy, sinceramente. Es que el ritmo fue un poco pausado y tal, pero vamos, al final no decepcionó para nada. Fue una locura, o sea, estuvo re bien. Estuvo re bien. Pensé que iban a tirar un... ¿Cómo se llama esto? Un DLC para Nintendo. Ya me saldrá. Ven que no sé por qué. Veo mi buzo naranja de repente. Es amarillo. What the fuck. Quedaron con los colores de la cámara anterior, pero esta es otra. What the fuck. Bueno, no importa. Pensé que iban a venir un DLC para el Monster Hunter Stories The Wind no sé cuánto, el 2. Pero no, eso me da a que no vendió una verga. Pero bueno, volvemos al de Tribeca, perdón, y así lo terminamos. Es como vamos a... ¿Cómo? Es como vamos a mejorar esto y te voy a partir la cabeza. Es que... El Village fue una locura, ¿eh? Yo no estoy diciendo ni a palo que es un mal juego. Tanto el 7, el Resident Evil 7 y el Resident Evil 8 Village son juegazos. Yo no los he jugado porque para mí Resident Evil es la tercera persona. Lo tengo muy arraigado a eso. Es como... Yo qué sé, ¿vieron cuando ven una serie en un idioma y después como que no lo pueden cambiar de idioma porque ya ese personaje tiene como ese tono de voz y no pueden imaginárselo de otra manera? Bueno, tal cual, onda, como que Resident Evil no puedo jugarlo en primera persona, no me uno con la historia. Son reinvenciones, son buenas, pero son reinvenciones. Pero son juegazos, siguen siendo juegazos. Pero extraño mucho la tercera persona en esos juegos. Y claro, me perdía de la historia. Pero ahora, claro, me pones el Village en tercera persona y yo me hago caca. O sea, ¿cómo me va a pasar ese juego? O sea, vamos, que salga lo que tenga que salir. Que salga lo que tenga que salir. Te reto a cobrarme. Te reto a cobrarme.